Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy estaremos recorriendo la terraza en el mes de junio. No te lo pierdas. Muchas especies nuevas, algunas que les quería mostrar desde hace rato, como esta Santedeschia que finalmente florecieron, y algunas otras como verán a continuación. No te pierdas lo que viene. Empezamos como siempre con el arce japonés, que sigue de a poquito dando más y más follaje, y seguimos con estos tres avocados que siguen creciendo muy pero muy bien. Y ahora una de las nuevas especies que está creciendo de a poquito, y es un mango. También, como hice de las semillas el avocado, estoy intentando de a poquito con el mango. Ahí vieron que moví la jardinera que tiene las hierbas aromáticas y ya empezamos de vuelta con las tres plantas de frambuesa, que están increíbles, y miren de a poquito cómo ya se ven las frambuesas que van a dar. Este año también comeré muchísimas frambuesas, como lo que verán después de tanto de arándanos como de grosella espinosa. Otra de las nuevas es esta linterna japonesa que la vieron por primera vez en el episodio pasado, y ahora en junio ya está dando un montón de linternitas. Por ahora las ven verdes, pero más en otoño ya las verán naranjas. ¿Y se acuerdan del oleander? Este laurel de flor que estaba todo podado y sin hojas. Miren cómo de a poco va creciendo, increíble. Y miren uno de los lupines, uno de los primeros que florecieron, junto con una de las nuevas flores que se llama arañuela genus o neguilla. Esta flor azul súper delicada que casi parece que no tiene hojas. Increíble. Y acá otro de los lupines que también está empezando a florecer y parecía que iba a estar súper bonito, pero lamentablemente no fue al único que le gustó la flor. Tuve otro visitante que se dio un festín, al menos por un momento, de este lupín. Ahí al fondo tenemos una digitalis que en breve espero empiece a florecer, y ahora van a empezar a ver un montón de estas plantas que se llaman Mirabilis jalapa. En castellano tienen un montón de nombres distintos, como Don Diego de Noche, Don Pedro, Periquito, etc. Maravilla del Perú también. Y son unas semillas que quedaron del año pasado, que claramente estaban en la tierra de las que cayeron del año pasado, y solitas ya se abrieron camino y me van a hacer unas plantas gigantes. Este era ese arbolito también que lo había podado y no tenía mucha esperanza, pero miren qué increíble lo que es la naturaleza, cómo ha salido adelante, espectacular. Y la hortensia que está dando una tras de otra flores, así que espero tenerla durante un tiempo largo en este rincón que parece que le encanta.
Acá ya pasamos a este rincón que hay un montón de especies distintas. Estos arbolitos que se pondrán rojo en otoño. Ahí el laurel que ya está dando flores. La vid que sigue trepando y de a poquito se empiezan a ver algunas uvas. Y hacia abajo, además de como les dije, el laurel que ya está florecido, tengo esta planta de las mariposas que van a ver de a poquito como van brotando y ya ven ahí un poquito lo que va a ser la flor en el próximo episodio. Espero que ya la vean completa y abierta. La euskera aquí sigue a full, también súper bien, igual que la digitalis, que ya veremos si da flor. Esta no sabía que daba flor y tiene unas flores amarillas súper bonitas. Se llama hierba de la moneda en castellano. Pasamos a este otro lado donde tenemos estos 3 macetones blancos con los arces japoneses. Este se está recuperando, pobre, es el único que tengo de color rojo y fue invadido un poco al principio, pero ahora ya está mejor. Y cada uno va con un geranio de distinto color, en este caso rosa. Y sorpresa, por fin les puedo mostrar todas las antedesquias, estas calla lilies o calitas que todas tienen un color espectacular, todas de tonos diferentes y la verdad que estoy encantado con estas nuevas. Acá empezamos con lo que son las jardineras de vegetales. Estos, créanse o no, son estos tarwis que traje de Perú. Son como unos lupines que planté hace 1 mes y medio, 2 meses, y ya están dando flores, están increíbles. Y después van a ver un cultivo de rabanitos, de esos que les mostré el mes pasado. Crecen rapidísimo y ya dieron. Y acá ven un poco de lo que quedó de la lechuga y la espinaca. Estas 3 jardineras que ven que son gigantes ya no van a estar más ahí. Ahora seguimos con las dalias que siguen dando una tras de otra flores de distintos colores, y después ya hay que podar esas flores porque se reproducen como nada. Todas estas son de semillas del año pasado. Acá está la peonia, que lamentablemente no le fue tan bien. Dio una flor hermosa, pero nunca llegó a abrirse porque la atacó o un bicho o el calor. Todavía estoy viendo bien dónde va. Esta es la búbula o consuelda media, que muchos dicen que es invasiva, que es una hierba, pero la verdad a mí me gusta como está ahí, le va muy bien. Está con esta planta de arándanos que, como verán, ya están súper maduros. He cosechado varias veces. Bueno, acá estamos listos para cosechar finalmente arándanos y grosella espinosa. Vean cómo están.
Bueno, recipiente listo y ahora de a poquito a empezar. Arándanos orgánicos, ¿qué tal? Directo de la huerta a la boca. Bueno, como verán ya tengo algunos arándanos ahí y ahora tiempo de la grosella. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, primer cosecha de frutos del bosque. Arándanos y uva espina o grosella espinosa. Y listos ahora para lavarlas un poco y hacer un rico smoothie de verano. Lo ven, recién terminaditas, sacaditas de la planta. Miren todas las grosellas espinosas que coseché en esta vuelta. Espectacular. Del arándano he cosechado esto por segunda vez y ahora hacer un batido con arándanos y grosellas espinosas, así que a disfrutar del arándano a la boca. ¿Qué tal? Arándano orgánico, acá en Suiza. Bueno, ahí seguimos con unas papas que tengo que van de a poquito, van pero que van. Y acá seguimos con otra maceta con muchas dalias de distintos colores también. Siguen muy bien. Y acá seguimos con las 3 plantas de tomates, que también será la última vez que la vean en este lugar de la terraza. Y ahí de a poquito ya van viendo algunos tomatitos cherries, hay de distintas especies de tomates, así que ya iremos viendo cómo evolucionan. Acá pasando para el otro lado vemos a otro lupín, en este caso de color rosa, que está por debajo de la planta de almendro que se va recuperando del incendio. Y ahí atrás la mandevila, que también tardó, pero va queriendo, y ahí ya ven algunos pimpollos de la mandevila. Así que esperemos que más adelante, más cerca de agosto, septiembre, ya está toda verde. Y acá miren, la mora negra, que ya están dando un montón de frutas. Vieron en el episodio anterior cómo las abejas polinizaban las flores, y después de la polinización acá estamos listos para ver cómo crecen las frutas. Ahí tienen los boj. En este caso tengo 9 de este lado, uno al lado del otro, que están del otro lado del balcón, y siguen, son de crecimiento lento, pero van de a poquito formando más y más grandes esferas. Acá del otro lado, en el invernadero, tengo esta otra mandevila que se sigue desarrollando y recuperando bien después del duro y crudo invierno que pasó gran parte del tiempo afuera del invernadero, y por eso la ven casi toda seca al principio. Y ahí ven que de a poquito va dando más y más pimpollos. Mientras que acá en esta maceta tengo, además de la vinca minor, el rosal, que ya floreció, ya lo podé,
y está de a poquito dando nuevos pimpollos. Acá una planta de lavanda que sigue floreciendo, muy bonita y súper perfumada. Y por detrás de la planta de lavanda tengo al jazmín y al limonero. Acá seguimos con otro de los 4 maceteros que están por debajo de la pérgola, en este caso con la glicina, que sigue creciendo, ya llegó a la primera base del techo, y esperemos que durante los próximos episodios ya la vayan viendo treparse en el resto. La verdad que va creciendo súper bien. Y acá van a ver que puse 4 maceteros más chiquitos que los tenía en el balcón. Cada uno de ellos tiene distintos colores de violas, y con el calor enorme que hay ahora en verano acá, 30-35 grados, la mayoría ya fue a semilla, así que voy a aprovechar de esos plantines nuevos para replantar los mismos maceteros y otros. Acá tenemos otro de los 2 rosales que están por debajo de la pérgola. Por debajo vieron las violas recién. Y acá este rosal dio muchísimas más rosas. Se ve que le gusta mucho más este lugar que al otro. Y estas rosas tienen un perfume increíble. Lamentablemente por ahora no puedo enviarles el perfume por YouTube, pero pronto. Y acá tenemos el ciprés rastrero con una hiedra y la segunda glicina, que está acá, no está tan contenta como la otra, pero va queriendo. En este caso ahí le faltaba un poco de agua, pero por más que la sigo regando, no está tan contenta. En estos 2 maceteros que tengo por afuera de la terraza hay distintas especies de plantas silvestres. Esta es una de ellas, que es el aliso de mar. Y ahí tengo otras dalias que han caído del año pasado y otra Mirabilis jalapa o Don Diego de noche. Y acá tenemos más amapolas de California, que ya las vieron por primera vez en el episodio anterior, y siguen floreciendo una después de la otra. Impresionante. Y acá los maceteros de los bulbos que dejo que se sigan secando, y ya en el episodio de julio no los verán más porque ya habré sacado todos los bulbos y esos maceteros también. Acá tenemos uno de los rosales que están por afuera. Este es el rosal amarillo que está muy bien, y por suerte este año no lo atacaron tanto ni los hongos ni ninguna peste.
esta es otra también que es nueva en este macetero, que se llama Milenrama dorada, una especie que no tenía y estoy aprendiendo. Y esta es otra especie nueva que se llama escabiosa lengua de vaca o viuda silvestre. A este rosal no le fue tan bien como al otro amarillo y nada, sigo esperando que los bulbos se sequen para sacarlos. Vista del lago desde la terraza. Y vista de toda la terraza desde la parte de afuera. Espero que te haya gustado este episodio tanto como a mí. Ten en cuenta que el mes que viene, en julio, la terraza se verá completamente diferente, así que no te pierdas el próximo episodio del recorrido por el jardín. Y si todavía no te suscribiste a este canal, ¿qué estás esperando? Apretá suscribirse y las notificaciones que tenés al lado si no te perdés ningún video nuevo.